Buen día, les presento el avance del proyecto doctoral Autogestión Investigativa de Científicas Mexicanas SNI en la asignatura Seminario de Investigación 6 bajo la dirección del Dr. Rubén del Navarro. El problema que se aborda se sitúa en la consolidación de las trayectorias profesionales de científicas mexicanas. Esta consolidación no solamente depende de sus logros profesionales y académicos, sino a la agencia que desarrollan a lo largo de sus carreras para enfrentar los diversos obstáculos que se le presentan. Al respecto, el CIMBESTAP 2021 refiere como causa de esta problemática las diversas barreras estructurales existentes. Este tema ha sido eje de atención de órganos rectores como la ONU, que desde 1995 en la cuarta conferencia de Beijing señala la necesidad de que las niñas y las mujeres tengan una mayor participación en la ciencia, la educación y la tecnología. Y esto se aterriza en la Agenda 2030 a través del ODS 5, UNESCO 2017, en donde se hace énfasis en que no solamente es necesaria la participación de hombres, sino también de mujeres para alcanzar el desarrollo sostenible, y es necesario empoderar a niñas y a mujeres. Sin embargo, en el 2024 el Instituto de Estadísticas de UNESCO señala solamente una participación de 31.7% de investigadoras a nivel mundial. Desde luego ha habido avances significativos, pero podemos apreciar que en los niveles SNI aquí en México, entre más alto el nivel, es menor la participación de las mujeres. Nuestro interés luego entonces se centra en que si bien las competencias investigativas se desarrollan a lo largo de un doctorado, estas se siguen construyendo a lo largo del ejercicio laboral. Luego entonces se plantea el siguiente marco epistémico para recuperar las experiencias de gestión de las trayectorias de las científicas que han logrado ingresar, posicionarse y consolidar sus trayectorias investigativas. La pregunta general es: ¿cómo caracterizan la autogestión investigativa a las científicas SNI a partir de sus experiencias de aprendizaje en la trayectoria profesional? Y el objetivo alineado a este es caracterizar la autogestión investigativa de las científicas SNI asociada a sus experiencias de aprendizaje en la trayectoria profesional. Podemos apreciar las preguntas específicas y los objetivos alineados. ¿Qué barreras personales, familiares, institucionales y sociales han obstaculizado la autogestión investigativa de las científicas SNI? El objetivo es distinguir estas. ¿Cuáles son los apoyos familiares, institucionales y sociales que han contribuido al logro de metas científicas? El objetivo es distinguir estos apoyos. ¿Cómo te regulan el aprendizaje en la trayectoria profesional a científicas? Aquí sería interpretar esos procesos autorregulatorios de aprendizaje que han tenido en la trayectoria profesional y también, de ser posible, esa clasificación. ¿Qué competencias investigativas se asocian a la percepción de autoeficacia en investigación? Aquí lo que se busca es analizar las competencias que han sido clave para que ellas se puedan posicionar y consolidar. ¿Qué experiencias asociadas a las políticas en materia de ciencia asocian las investigativas SNI a su trayectoria investigativa? ¿Y cuáles son las reflexiones sobre ciencia y género de las científicas SNI? Aquí lo que se busca es identificar propuestas para reducir la brecha de género y coadyuvar en la creación de políticas en materia de ciencia, tanto institucionales como en el SNI. En cuanto al estado del arte, este se conformó a partir de dos constructos: la autogestión de carrera y las competencias investigativas. En el primero de ellos se identifican tres dimensiones: los procesos autorregulatorios asociados con la toma de decisiones, cuyos autores más representativos son Len et al. 2022 y Wang y Len 2024. Entre ellos, el planteamiento de metas, objetivos, expectativas de resultados y la autoeficacia como variable mediadora asociada a las creencias que tienen las personas en su capacidad, y que más adelante esa capacidad nosotros buscaremos asociarlas con las competencias investigativas. La segunda dimensión son las barreras, que representan los obstáculos que las personas se enfrentan en sus trayectorias científicas, como nos señalan Smith 2024 y Verdugo Castro et al. 2022, entre otros, destacando, por ejemplo, las barreras socioculturales. Y en contraposición a esas barreras están los apoyos como inhibidores de estas barreras, como lo señala Michelle 2025, Tal et al. 2024, entre otros, destacando las mentorías, las tutorías y los apoyos familiares en el caso de la investigación. Las competencias investigativas, en tanto, nos brindan la definición de estas, cómo han sido medidas, la clasificación, encontrándose competencias metodológicas, comunicativas, digitales, pero también con mucha relevancia las actitudinales y que han sido menos estudiadas. En cuanto al estudio de trayectorias
de científicas mexicanas encontramos tres perspectivas interesantes. Una, desde las diferencias del género de Carrillo Espadas y Flores Galaz 2023, que resalta justamente las barreras en función de esa distinción de género. García Béjar y Galván Lozano 2025 nos brindan una perspectiva en cuanto a la consolidación de estas trayectorias a partir de la pertenencia a una comunidad científica y el reconocimiento en esta. Y Rodríguez Salazar 2024, que es el estudio más cercano a este, es la identificación de factores técnicos, académicos y psicosociales para el ingreso y posicionamiento a los niveles SNI del IPN. La articulación teórica se integra por la teoría sociocognitiva de Bandura 1986, que alude a los factores personales y contextuales que influyen en el aprendizaje, resaltando el aprendizaje vicario, porque aprendemos no solamente de lo que hacemos, sino también de lo que observamos. Asimismo, la teoría y modelo de autogestión de carrera de Len, que alude a los autorreguladores como intereses objetivos, metas, expectativas de resultados y autoeficacia, que direccionan la toma de decisiones en las carreras. Y por último, el modelo cíclico de autorregulación de Zimmerman, que nos permite comprender los procesos de control ejecutivo como planificación, ejecución, monitoreo y evaluación. El paradigma en el que se desarrolla esa investigación es el interpretativo, postura constructivista, enfoque cualitativo a través de los estudios de casos múltiples de Jim. Se seleccionó la técnica de la entrevista, se diseñaron dos instrumentos, la guía de entrevista con 29 reactivos y 4 dimensiones, el cuestionario tipo escala Likert con 38 reactivos, un apartado de datos sociodemográficos y la medición de la autoeficacia a partir de las competencias. Aquí fue relevante el trabajo que se hizo en estancia en FESACatlán UNAM para la validación y pilotaje de los instrumentos. Desde el segundo semestre se empezó el acceso a campo con acceso en el cuarto para abordar a las investigadoras de UNAM, UAN e IPN, quedando la muestra de 15 investigadoras, una de cada nivel. La conducción de los casos fue de manera virtual o presencial a preferencia de las investigadoras. Dado que Zoom nos ofrece esta grabación de las entrevistas y la transcripción, posteriormente se procedió a la categorización abierta inductiva a través de Atlas-T y el cruce de casos en Excel. Antes se procede también a la credibilidad y confirmabilidad de la información a través de la entrega de una red semántica y de la interpretación de los códigos a partir de las experiencias vivos de las investigadoras. Y se procede a la interpretación de hallazgos y vinculación con el marco teórico inicial. Derivado del anterior, les presento los resultados preliminares del primer análisis de la muestra UAM, en donde ustedes pueden apreciar categorías centrales alusivas a la persona y el precepto teórico. Entonces, por ejemplo, las creencias sobre la ciencia y las creencias sobre seres ni determinan justamente esas posturas subjetivas que las mantienen interesadas y que determinan la agencia de las investigadoras, ¿no? Para estar ahí presentes en el quehacer científico. La autoeficacia, que es la creencia en su propia capacidad y que en este caso se sustenta en las competencias investigativas, nos arroja en entrevista y también destaca, hay una postura ahí, por ejemplo, controversial, porque en la entrevista ellas aluden a que las competencias más importantes han sido la resiliencia, ser comprometido y perseverante para enfrentar las barreras, y el juicio crítico, una reflexión de su propia trayectoria y un reconocimiento de cómo la docencia es un peldaño que las ha llevado a la investigación. Esto en entrevista, pero en escala resulta que es en donde ellas reconocen que tienen una mayor necesidad de formación, o sea, son las peores evaluadas. Y en la autopercepción emocional surgen un número de emociones y sentimientos. Uno que me llamó mucho la atención, el sentimiento de culpa, la autopercepción de género, identidad y corporalidad, que tiene que ver cuando hay una interseccionalidad entre ese rol, ese género que tienes tú como mujer y que se cruza con tus rasgos culturales y con tus rasgos físicos y que puede ser un detonante de oportunidades o limitaciones. Ahora, si seguimos contestando las preguntas de investigación para distinguir las barreras, encontramos, por ejemplo, de estos factores contextuales como categorías centrales, las barreras y los apoyos de la práctica investigativa, que es diferente a lo que señala LEM, porque aquí ya está situado el asunto. Tenemos barreras del clima académico, barreras del sistema de evaluación, barreras familiares, barreras institucionales, barreras personales asociadas al contexto, barreras por el mentor, barreras psicológicas y barreras socioculturales.
Algo que se me hace sumamente interesante en este proyecto es esa parte de la autorregulación y que es muy difícil identificarlo en una entrevista. Por ejemplo, estos obviamente son alusivos a la persona. La parte de la planeación, cómo prever, ¿no? Todo lo que tiene que ver con metas y objetivos de forma autónoma en tu trayectoria científica, cómo ejecutar, cómo llevar a cabo, cómo implementar. Y este desempeño tiene estrategias muy específicas. Ahorita veremos algunos ejemplos en el caso de la planeación y la parte de la evaluación, que es algo como que queda muy relegado y de lado más bien hacia dejárselo al SNI o a la propia institución. Y dos categorías emergentes que pues surgieron, que son las políticas en materia de ciencia y las reflexiones sobre ciencia y género. Por ejemplo, estas estrategias que están aquí son de planeación y han surgido de las experiencias de las investigadoras, la de viabilidad de proyectos y la de proyección de la carrera científica. Y aquí se evidencia cómo a partir de las experiencias que expresan de viva voz se puede interpretar cada una de estas estrategias. Por último, las referencias.